Bien, vamos a ver las mediciones de la propiedad de la materia. Bien, todas las materias o todos los estados de la materia tienen una forma de medirse, ya sea peso, masa, volumen, temperatura, todo tiene una forma de medirse, ya sea con algún objeto o con algún instrumento, ¿ok? Pero tiene una forma de medirse. Bien, entonces vamos a ver. Dice, las propiedades de los cuerpos que pueden ser medidas Buenas tardes, reciben el nombre de magnitudes físicas. Bien, profe, ¿qué pasa? 51. Bien, por ejemplo, el volumen, la temperatura y la longitud, como lo dije, ¿no? Todo tiene algo para medirse. Bien, todos tienen algún instrumento de medida. Las magnitudes físicas se clasifican en fundamentales y derivadas. Eso lo subrayo. Bien, eso lo subraya, por favor. Profe, ya tengo todo el libro, la parte importante rayada. Mírame. Bien, bien. Bueno, el primer párrafo yo no lo mandé a subrayar y usted lo tiene subrayado. Las magnitudes físicas se clasifican en fundamentales y derivadas. Eso lo subraya. Los fundamentales, como el tiempo y la masa, son independientes de otras magnitudes y la derivada se define a partir de otras magnitudes. La página 51. 151. Por ejemplo, la rapidez, que es la relación entre la distancia que ocurre en un objeto y el tiempo que tarda en hacerlo. Bien, le explico. ¿Qué es una magnitud fundamental y una derivada? Una fundamental es la que conocemos. El tiempo es tiempo. Se da en minutos, segundos y horas, ¿verdad? Y la velocidad se da en kilómetros. La distancia se da en kilómetros. Si yo recorro una distancia con una velocidad, la tengo que dar en kilómetros por hora. Por lo tanto, al ella incluir la velocidad, dos unidades fundamentales, es una unidad derivada, porque tiene dos fundamentales, tiene kilómetros y tiene horas. Por lo tanto, tiene tiempo y tiene distancia. Por eso es una unidad de medida derivada y no es fundamental. Bien, fundamental es solamente que es algo, algo con una sola unidad. El peso es en kilogramos. Usted va y compra 10 kilogramos de algo o una libra de algo. Eso es peso. Es una unidad fundamental porque se da en una única unidad. Bien, si se da en dos unidades ya no es fundamental, es derivada. La medida de referencia de determinada magnitud física se denomina unidad de patrón de medida. Por ejemplo, el metro es la unidad de patrón de medida de la magnitud física conocida como longitud. Eso sí lo subraya. Bien. La unidad de patrón de medida. Todos y cada uno de los unidades tienen una unidad de patrón de medida. Alguien que las marca, por lo menos la longitud, metros. El peso o masa se da en kilogramos o libras. El tiempo se da en minutos, segundos y horas. Bien. La distancia, como dije, se da en metros, que es longitud, se da también en kilómetros, se puede dar en yardas, en millas náuticas, pero se da en alguna unidad. Medición. Dice que la comparación de una magnitud física con una unidad de patrón de medida se denomina medición. Eso lo subraya porque tiene que saber que es una medición. El resultado de la medición es un número y una unidad. El número muestra cuántas veces cabe la unidad en la magnitud que se mide. Por ejemplo, si se mide que un líquido tiene un volumen de 2 litros, significa que el volumen del líquido equivale al volumen de 2 unidades de medida. O lo que es lo mismo, que la unidad de medida cabe 2 veces en el líquido. Bien. Si yo digo que tengo 10 kilómetros, significa que 10 unidades caben en ese kilómetro. Bien, eso es lo que trata de decir el libro. Según su naturaleza, la unidad de patrón de medida puede ser arbitrarias y convencionales. Bien, eso sí tiene que marcarlo. Las arbitrarias dependen de la persona que realice la medición y el objeto empleado para hacerlo. Los instrumentos usados en las mediciones arbitrarias varían, por ejemplo, una cuchara o un vaso. Algunas unidades arbitrarias son la cuarta distancia entre el dedo pulgar y el meñique y la manzana, el área delimitada por 4 calles. Bien, si se ha dado cuenta, unidades arbitrarias son unidades que prácticamente el ser humano ha inventado que no tienen una medida exacta. Bien, cuando usted dice que usted vive 4 manzanas después de la tienda, eso es una unidad arbitraria porque las manzanas no se miden. Eso lo hacen como para decir
que dar la vuelta en una sola calle que se unen es una manzana. ¿Bien? O decir, cuando usted dice, es que me quedó un poquito de comida, me quedó como así. Esto es una unidad arbitraria, porque esto no tiene medida. Usted está diciendo que le quedó como así, o me quedó así, o me quedó así. Eso es una unidad arbitraria. Convencionales se basan en acuerdos entre distintas partes. Son las mismas para todos y en todo el mundo. Por ejemplo, un metro medirá lo mismo en Panamá que en Sudáfrica. ¿De verdad? Por eso se inventaron los sistemas de medida. Hay varios sistemas de medida, que es lo que vamos a ver ahora. Está el sistema internacional de medida, está el sistema inglés de medida. Y esos son los dos sistemas más utilizados en el mundo. ¿Por qué? Porque un metro, como lo vemos aquí, un metro, quizás en Europa es una milla. Miden lo mismo, sí. Uno es una milla, el otro es un metro, pero tienen equivalencia diferentes. Bien, un metro puede medir más que una milla puede medir más que un metro. Pero si en Panamá se usan metros y usted va a algún país donde todavía se usan metros, significa que vale lo mismo en cualquier país del mundo donde usted esté. Si usted va a 60 kilómetros por hora aquí y va a Estados Unidos y en los postes que ponen de señalización dice que usted tiene que ir a 60 kilómetros por hora, sigue siendo la misma velocidad. Ya, si cuando usted va a otro país le dice millas por hora, es diferente. Ya no es lo mismo. Hay que ver cuántas millas caben en un kilómetro. Por lo tanto, puede ser más velocidad o menos velocidad. Bien. Prosigo. Sistema Internacional de Unidades. SI. Es un conjunto de unidades de patrón de medida establecido por la Convención Internacional. Bien. Permite tener un lenguaje común entre quienes efectúan las mediciones, es decir, sin importar dónde se haga la medición, cualquier persona entenderá qué cantidad le habla. Unidades del SI. El SI está formado por dos tipos de unidades, fundamentales y derivadas. Eso lo subraya, ¿bien? El sistema internacional está formado igual que los demás sistemas como dos unidades, las fundamentales y las derivadas, que ya le expliqué cuáles son las fundamentales y cuáles son las derivadas. Vamos a la página 152. El cuadro que ve ahí, ese cuadro tiene que aprendérselo, porque si yo le pregunto a usted en el ejercicio, ¿con qué cálculo, cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? Usted me dice el amperio, y el amperio es el símbolo A. Si le pregunto cuál es la unidad de medida de la intensidad luminosa, es la candela, y se hace como CD. La temperatura es Kelvin y se da como K. La masa es kilogramo y se da con kg. Y la longitud en metros se da como m. Cantidad de materia, mol, y se da en mol. Y el tiempo se da en segundo, que es S. Bien. Magnitud física. ¿Qué son la magnitud física de las derivadas? Trabajo, energía y cantidad de calor se da en julio. Y si se da cuenta es un derivado, ¿por qué? ¿A qué vale un julio? Un julio equivale a kilogramos por metro al cuadrado entre segundos al cuadrado. Por eso es una unidad derivada, porque la forman tres unidades fundamentales. Tres. Área, el área sería en metros cuadrados, también es una unidad derivada, porque sería metro por metro. Volumen, sea en metro cúbico, por lo tanto, es una unidad derivada también, porque sea metro por metro por metro. Velocidad, metro por segundo, como le dije, unidad derivada, porque está formada por dos. Densidad se da en kilogramo por metro cúbico. Y fuerza, que es Newton, es kilogramo metro por segundo cuadrado. Bien, todas esas unidades se dan como derivadas. ¿Ok? Vamos a ver los prefijos del sistema internacional. El sistema internacional utiliza prefijos para expresar múltiplos y submúltiplos. El cuadrito que está ahí también tiene que marcarlo. Porque si yo le pregunto cuánto equivale un tera equivale a 1 billón. Bien, 36912. Bien, es 1 trillón, perdón. ¿Ok? 1 giga, 1 billón, 1 mega, 1 millón, 1 kilo, 1000, 1 hecto vale 100, 1 deca vale 10, 1 deci vale 0,1, 1 centi vale 0,01, 1 mili vale 0,01, 1 micro vale 0,0001.
Bien, y así sucesivamente. Todos esos que van de 0, hacia allá son múltiplos. Múltiplos. Bien. Múltiplos son 1, 0, 0, millones, trillones, mil, hasta 10. Y de 10 hacia abajo son submúltiplos. Vamos a ver ahora los instrumentos de medición. Dice que los objetos permiten medir la magnitud física, se denominan instrumentos de medición. Bien, eso lo subraya. Estos tienen una escala numérica que usa como referencia unidades de patrón de medida del SI y sus múltiplos y sus submúltiplos. Si usted alguna vez ha visto la regla, tiene unidades de medida, ¿verdad? La tiene en centímetros y en pulgadas. Cuando usted se va a pesar, ya sea cuando va al médico o en cualquier pesa electrónica, también hay unidad. Le dice, usted mide 1,78 centímetros y pesa 140 libras, una cosa así. Esos son instrumentos de medición porque le ayudan a medir. Bien. Entonces, dice que los instrumentos de medición pueden ser análogos o digitales. Eso lo subraya. Bien. De ahora en hace mucho tiempo para acá, hay dos tipos de instrumentos. Antes todos eran análogos. Todos eran análogos. Todos. Todos eran análogos. Pero de repente empezaron a crear cosas digitales gracias a la tecnología y todos se fueron volviendo digitales. Bien. Lo único análogo que no ha cambiado tanto es la regla. Todo el mundo usa la regla. Bien. Obviamente, las personas que hacen carreteras u otras cosas utilizan una medición digital. Bien. Una regla digital se puede decir, o usan es como parece un control remoto que dispara un láser. Cuando usted lo toca y él apunta a la pared de donde usted está y toca la pared, le dice acá en el cosita cuánta distancia hay. Bien. Usted puede estar parado aquí y si eso dice que recorre 10 kilómetros de distancia, usted puede disparar de donde está a 10 kilómetros y le va a decir cuánto hay. Bien. Esos son digitales. Dígame. Yo he visto como unas camaritas, son como unas camaritas que la Eso lo ponen en usan, el centro de la calle y como que mire. eso lo usan para medir distancias, para hacer carreteras, para medir terrenos. Eso se llama estación total. Bien, eso lo usan los topógrafos. ¿Qué es un topógrafo? Una persona que estudia la tierra, le dice cómo está la tierra para hacer una construcción y también le dice cuánto hay de medida, en que cuánto usted tiene de terreno. Los topógrafos lo usan mucho para segregaciones, o sea, para dividir terrenos. Lo usan para hacer barriadas. Por eso que usted ve la camarita en la calle, porque a veces cuando van a ampliar una calle, ellos se paran en la calle, tienen que agarrar borde de la calle, centro de la calle y borde de la calle, para de esa manera que esa calle que van a hacer sea del mismo tamaño que la otra calle. Bien, y eso es lo que hacen los topógrafos. Bien, yo estudié eso, yo soy una estación total, por eso que sé bastante de eso. Y eso lo utilizan bastante. Bien, además de que hay que saber matemática a diestra y siniestra para poder calcular muchas cosas. Bien, eso se le llama estación total. Ahorita mismo usted lo va a ver mucho, ¿no? Porque están ampliando calle, que si hay que poner una tubería. Cuando están haciendo las líneas del metro, usted también lo veía, para que el metro estuviera alineado. Las pilastras tienen que estar alineadas, porque si hay una pilastra que está movida, el metro podría caerse. Todas esas cosas. Bien, todas esas cosas. Prosigo. Algunos instrumentos de medición son los siguientes. Metro. Es usado para medir la longitud, puede estar graduado en centímetros y milímetros. Balanza. Se emplea para medir la masa. Existe balanza graduada en kilogramos y miligramos. Calorímetro. Se usa para medir el calor específico de un cuerpo. Consiste en un envase hermético aislado con agua y un agitador y un termómetro. La variación de temperatura permite calcular la energía liberada en forma de calor y se utiliza en julio como unidad de medida. Bien. El calorímetro lo utiliza más que todo en el área de la química para medir el calor de los objetos y saber cuánto puede aguantar de calor ese objeto y cuál es su punto de ebullición. Bien, el objeto se mete en el agua y a medida que va pasando el tiempo, él va a botar calor, porque está sellado en un lugar hermético, va a botar calor. Y luego el termómetro le va a decir cuánto calor él botó. Bien.
Dinamómetro se utiliza para hacer mediciones de peso. Su unidad de medida es el newton. El dinamómetro que usted ve ahí lo usa mucho en los supermercados y también lo utilizan bastante en las carnicerías. Ese dinamómetro lo ponen para saber qué peso o qué fuerza tiene un animal. Agarré y maté un venado. Quiero saber cuánto pesa mi venado, cuánta fuerza tenía ese animal. Lo llevo allá y lo pesan, lo guindan de cabeza. Ponen en el gancho y me dice cuánto es. Igual con la vaca, igual con los puercos, todo lo hacen con el dinamómetro. ¿Diga? También con un pescado muy grande. Ajá. Entonces, eso pasa. Para eso utilizan el dinamómetro. Si usted va a la tienda suya y ve la carnicería y ve el gancho al revés, eso es un dinamómetro. Bien. Probeta se utiliza para medir volumen. Puede estar graduado en centímetros cúbicos o en milímetros. Digo, en mililitros, perdón. Eso que usted ve ahí es una probeta. Lo utilizan mucho también en química. Usted la agarra, le echa el agua y eso le va a decir hasta cuánto volumen de agua usted tiene. 2 litros, 3 litros, 5 litros. Bien. Termómetro. Mide la temperatura utilizando escalas expresadas entre Kelvin, Celsius y grados Fahrenheit. Eso lo hemos visto todos. Bien. Todo el mundo ha visto un termómetro cuando va al médico, si tu mamá tiene en la casa para ver si tiene fiebre. Todos hemos visto un termómetro. Ahora están los termómetros digitales, ¿no? La pistolita esa con que le disparan ahora por lo del COVID y tal, la otra donde usted pone la mano en los súper, todo eso son termómetros. Bien. Antes existía solamente el termómetro que usted ve ahí, que es un termómetro de mercurio, y el termómetro de alcohol. Bien, eran los termómetros que existían. Y el reloj, que todo el mundo tiene un reloj, que se emplea para cuantificar el tiempo, generalmente graduado en horas, minutos y segundos. Bien, todo el mundo tiene un reloj. Ahora tiene reloj hasta de mano, reloj digital, reloj en el celular, todos tienen reloj. Bien. Vamos a ver. Eso que está ahí tiene que subrayarlo, todos los instrumentos, no la definición, pero sí tiene que subrayar lo que mide. El metro mide longitud, la balanza mide masa, el calorímetro mide calor, el dinamómetro mide peso, la probeta mide volumen, el termómetro mide temperatura y el reloj mide el tiempo. Bien, eso tiene que subrayarlo. Vamos a entrar a esta agregación de la materia. Ok, vamos a entrar ahí. Bien, vamos a ver. Esta agregación de la materia. El ordenamiento de partículas que forman un cuerpo se llama estado de agregación. Esto depende de la cantidad de energía cinética de esta partícula, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Bien, la fuerza de atracción. Deme un momento. Bien, disculpen. Sigo. Vamos a ver el estado de agregación de la materia. La materia, antes se creía que tenía solamente 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Siempre se creó que la materia tenía 3 estados, pero tiene 2 más, que es el plasma y el condensado de Bose-Einstein. El estado sólido, todos los conocemos, ¿bien? El estado sólido es cuando todas las partículas se mantienen en un lugar. ¿Por qué se le llama estado sólido? Porque las partículas sienten tanta atracción una de la otra que crean objetos sólidos que adquieren forma. Bien, el celular tiene una forma, la computadora tiene una forma, usted tiene una forma, la silla tiene una forma. La mayoría de los objetos que tienen forma son sólidos. Usted nunca ha visto un objeto que no sea sólido con forma. Y el que me dice que no, que yo veo cuando le echo el agua al vaso está en forma, pero coge la forma del vaso. El líquido no tiene forma. Bien, por eso que usted ve los charcos. Ve los charcos, ¿ok? Entonces, el sólido lo que tiene es una fuerza de atracción muy grande entre ellas y por lo tanto poseen forma y volumen. Los líquidos son
Partículas que tienen más energía cinética que los sólidos. Las fuerzas de atracción no son tan intensas y como los sólidos no le permiten moverse sin separarse. ¿Qué tienen los líquidos? Los líquidos se mueven. Bien, si usted agarra el agua y la derrama, el agua corre, ¿cierto? Pero si usted agarra un sólido y lo quiere derramar, no puede, tiene que quebrarlo. Y cuando lo quiebra es que se parte. El agua no se parte, el agua usted la tira y lo que hace es que se abre, pero sigue siendo agua. Entonces los líquidos tienen eso, ellos pueden moverse, además que adquieren la forma del envase donde se les eche. En cualquier envase que usted lo vaya a echar, adquiere esa forma. Bien, la adquiere. No tiene, ¿cómo que se llama? No tiene eso igual que los sólidos que tienen una forma ya hecha. Ellos tienen que adquirir la forma de donde se le vaya a echar, porque sus partículas no están tan unidas como las partículas de los sólidos que están totalmente pegadas. No, las de los líquidos están un poco separadas. Gaseoso. Las partículas poseen mayor energía cinética que los líquidos y están bastante alejadas una de otra. El gas no tiene ni una forma. El gas usted no lo ve. El gas solamente anda por ahí. Bien, ahorita mismo en la atmósfera hay una cantidad innumerable de gases, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, que es lo que usted respira. Pero usted no lo agarra ni lo palpa, porque las partículas se mueven a una velocidad tan rápida que usted no lo puede agarrar. Es como cuando el abanico le echa aire a usted y usted le pone la mano y quiere atrapar para cerrar el puño, para agarrar aire, usted no va a agarrar aire porque le va a pasar entre los dedos, obviamente porque las partículas se mueven a una velocidad muy grande. Pero usted ha visto que el tanque de gas, cuando lo carga, le pesa, ¿verdad? Lo trata de alzar y el tanque de gas pesa. Porque esos fueron gases que fueron comprimidos y están tan comprimidas las partículas dentro de ese tanque que cualquier cosa lo puede hacer explotar, porque las partículas de gas no son para estar comprimidas, ellas tienen que estar totalmente separadas. Entonces ellas adentro del tanque de gas, lo que hace que pese es que las partículas, como están ejerciendo presión para salir del tanque de gas, hacen que el tanque pese, porque todas están pegadas al metal del tanque tratando de escapar. Bien. Entonces, por eso es que le dicen que no golpee el tanque de gas, no tire el tanque de gas, porque si usted el mínimo movimiento agarra y tira el tanque, eso va a explotar. ¿Ok? Y además que es inflamable. Es igual que cuando los camiones van a llevar, los camiones del gas vienen a traer gas acá, que van todos llenos, esos camioncitos llenos de gas, ellos van suave, es por eso. Sí, usted escucha que salta y se golpean, pero ellos van bastante suave. Si ellos fueran a la velocidad normal que tienen que ir, ese carro explota. Bien, de tanto golpe que hay ahí. Eso es lo que ocurre con los gases. Igual cuando va a los hospitales que ve el gas que le ponen a la gente para la mascarilla, el oxígeno también está comprimido y pesa bastante. Pesa más que el tanque de gas. Bien, porque es más grande. Igual el gas que le ponen a las sodas, el carbono, también pesa porque está comprimido. Los gases no son para estar comprimidos. Bien. ¿Usted alguna vez ha visto la cómica que la gente va y agarra un envasecito y se echa un gas y lo tapa y después se lo lleva a la otra persona y se lo abre y el gas se libera? Eso se hace. Eso usted lo puede hacer. Y es verdad, porque el gas queda envasado. Bien, como el gas queda envasado, usted agarra y cuando lo libera, él se va. Entonces, al salir es que la persona siente el olor. Bien, eso se puede hacer. Usted puede agarrar cualquier gas, puede ir al baño y tirarse una chorretilla allá y guardarlo. Y después cuando sale se lo da a la mamá. Mamá, mira lo que te trae. Cuando su mamá lo abre va a sentir el olor porque el gas quedó envasado. Bien, y las partículas quedaron atrapadas. Quizás no todas, pero quedaron atrapadas algunas. Bien. Plasma, fuerza de repulsión entre sus partículas, son extremadamente intensas. Las partículas poseen tanta energía cinética que los choques entre ellas hacen que los electrones y los núcleos de sus átomos se separen. Esto ocurre cuando la sustancia se somete a temperaturas altísimas, por ejemplo, las estrellas. Las estrellas están hechas de plasma. Las que usted ve en el cielo están hechas de plasma. Los planetas están hechos de plasma.
Bien, son una temperatura tan alta que los electrones están chocando entre ellos y se crean las estrellas. Bien, por eso es que la luz de la estrella viaja millones de años luz, aunque ya no exista la estrella. Bien, porque los electrones es tan fuerte la fuerza que tienen entre ellos y los choques que hay que crean eso. Bien. Y el condensado de Bose-Einstein sucede que cuando la materia alcanza la mínima temperatura posible, la que llamamos cero absoluto, las partículas del material tienen un nivel de mínimo de energía denominada estado fundamental. La fuerza de repulsión son mínimas y no aparece. Eso es como si entrara en un estado de letargo o en una era del hielo. Si usted o cualquier objeto llega a su punto mínimo, el ser absoluto, bien, 0 grados Celsius, más por debajo de 0 grados Celsius, ¿qué ocurre? Ese objeto no va a tener ni una movilidad, porque todas las partículas de adentro se van a congelar con él. Por lo tanto, se van a mover, pero mínimo. Es como entrar a un estado de letargo. Estar ahí nada más sin hacer nada. Bien. Eso es el condensado de Bose-Einstein. Bien, los estados de la materia lo tienen que subrayar, solamente los estados. Bien. Pero yo le puedo preguntar a usted que me explique cada estado y usted con lo que yo he dicho y lo que está en su libro, si lo lee, puede explicar qué es cada estado. Bien. Y, ok, quedan 5 minutos. Le voy a decir cuál es la tarea de la próxima semana y ya luego puede retirarse. La próxima semana usted tiene que entregarme la página 156, 157. Bien. Y de la página 158 y 159, que son selección única, solamente tiene que encerrar en círculo. O sea que eso no tiene eso no le va a tomar tanto tiempo. El punto 8 dice, explique la relación entre el ordenamiento de partículas y el estado de agregación de un cuerpo. Es lo que acabo de explicar. Y menciono los diferentes factores que intervienen. Lo que acabo de explicarle, lo voy a explicar ahí mismo. Vas a agarrar sólido. Bueno, el sólido, las partículas están unidas porque sienten una gran fuerza de atracción y tienen poca fuerza de repulsión. Ya. Líquido es parecido al sólido, solamente que sus partículas están un poco más separadas y por lo tanto tiene movimiento. Ya. Eso lo hace. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Bien, vamos a quedar hasta aquí, pues. Bien, nos vemos mañana. Bien, chao.